Estuvimos conversando con Cristóbal respecto al proyecto y yo creo que vamos a cambiar un poco el orden de la materia. Vamos, o sea, algo que no debería importarle a ustedes, pero queremos pasar operacionales antes que el resto de la materia. Así que probablemente el lunes saltamos a amplificadores operacionales. ¿Sí? Miércoles. ¿Por qué qué? Falta filtro. No, la idea es terminar hoy día. Así que voy a tratar de hablar rápido. Estábamos viendo diagramas de Bode y vimos que era posible llegar desde, por ejemplo, una función de transferencia sencilla con un polo, en el caso de este circuito que está acá, una función de transferencia sencilla de un solo polo. Sabiendo la ubicación del polo, nosotros podemos plantear eh, la magnitud y la fase, podemos expresarla, ¿cierto?, en función de la frecuencia, y luego evaluando en diferentes frecuencias podemos llegar a este gráfico de magnitud y fase. Recuerden que el Bode incluye dos partes, magnitud y fase. Y también vimos que hay una forma más fácil de hacer un diagrama de Bode aproximado, que es empleando las asíntotas del diagrama de Bode. O sea, yo digo, bueno, esto es exactamente así, pero yo puedo plantearlo como una asíntota ahí, otra asíntota ahí, y en la medida que esté lejos de este punto, voy a estar con cierta exactitud. Y en este punto en particular, también sabemos cuánto es el valor, de menos 3 decibeles. Entonces, al final, podemos hacer un diagrama de Bode aproximado por las asíntotas. Y este sería la forma del diagrama de Bode. Entonces, tenemos magnitud en azul, fase en rojo, y vemos que la magnitud a frecuencias menores que el polo se aproxima a 0 decibeles, a frecuencias mayores que el polo se aproxima a una tasa de decaimiento de 20 decibeles por década o 6 decibeles por octava, y en la frecuencia del polo tenemos menos 3 decibeles. De la misma forma, la fase es 0 para frecuencias menores que un décimo del polo, menos 90 grados para frecuencias mayores que 10 veces la frecuencia del polo, y 45 grados exactos en la frecuencia del polo. El mayor error de esta aproximación ocurre a 0.1 RC y a 10 RC, que nosotros decimos que es exactamente 0 y menos 90 grados respectivamente, cuando en realidad se aleja 5,7 grados de esos valores. Otro asunto que vale la pena mencionar aquí es que la matemática resulta en que si yo tengo un 0, eh, esto mismo se refleja en torno al 0 decibeles y en torno al 0 grados, y eso lo vamos a ver a continuación. Es bien interesante. Lo otro que resulta de la matemática y que en principio no parece tan obvio, pero es notable, es que el gráfico de fase es como súper simétrico en torno a 1 partido por RC, ¿cierto? Tiene una simetría en torno a estos dos ejes. Y eso, no sé, a mí la primera vez que lo vi me llamó un poco la atención. ¿Por qué habría de ser simétrico si, si la fase es el arco tangente, o no? Eso es, ¿o no? La fase del arco tangente. Y el arco tangente de omega es, a ver, aquí tengo esto partido por esto es la tangente. Entonces el arco tangente, si yo tengo esto y lo voy subiendo, me da el ángulo. Pero lo interesante es que el ángulo cambia de manera más o menos lineal en esta región, aunque estemos cambiando este de manera exponencial. ¿Mm? Lo que acabo de decir no es así, guau, obvio, creo yo. O sea, normalmente este gráfico sería algo que crece mucho, mucho más lento. Y al
Y al expresarlo en una escala logarítmica, vemos que cambia de manera lineal. Entonces eso es bien, bien interesante. Son las propiedades del arco tangente. Algunas observaciones, si bien el diagrama de Bode recién presentado no es exacto, esté presentado en base a asíntotas, el hecho de que el gráfico sea 20 logaritmo en base a 10 de algo, o sea, expresado en decibeles, en vez de la magnitud misma, hace que se suavice la curva y por lo mismo la aproximación por asíntotas bosquejada anteriormente es muy parecida al gráfico exacto. ¿Se acuerdan al final de la clase pasada en que hicimos el ejercicio en Scilab y quedaba un gráfico horrible, quedaba algo así? Y después dijimos, oye, pero faltó aplicar log-log, y al hacer log-log queda casi exactamente igual a esto. Un muy buen ejercicio personal consiste en reproducir estos gráficos calculando todos los puntos relevantes a mano o usando Scilab, ¿cierto? También es bueno comparar el diagrama de Bode con un gráfico de A, B, de J omega en módulo versus frecuencia para ver las diferencias que introduce el hecho de graficarlo en decibeles. Así que háganlo. Bueno, acabamos de ver cómo el diagrama de Bode de un polo. Sí, hay preguntas. Lo mismo que, o sea, en los diagramas de Bode la frecuencia va en logaritmo, efectivamente. Si no lo haces en logaritmo te va a quedar algo, a ver, si no, si no lo hacemos en logaritmo, ¿a qué se parece esta cosa sin logaritmo? Se parece a 1 partido por raíz de 1 más omega cuadrado por algo. Digamos, normalicemos, 1 más omega cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, eso, para frecuencias relativamente altas, es como 1 partido por omega. O sea, es como así. Y para frecuencias bajas, satura en 1, ¿cierto? Porque es 1 partido por 1 más algo chico, bajo raíz. Entonces, va a ser una cosa así. El diagrama de Bode va a ser así. Y aquí empieza a decaer lentamente, muy lentamente. Entonces, como decae tan lentamente, queremos acelerar la tasa de decaimiento y poner las frecuencias en un gráfico semilogarítmico. Y ahí eso recién empieza a tender más rápido hacia abajo. No tiende a cero, o sea, tiende a cero, pero nunca llega a cero, porque siempre la frecuencia va a ser finita, llega a cero en frecuencia infinita, ¿de acuerdo? Y esta aproximación de la asíntota, lo que dice la asíntota, y esto es súper importante entenderlo, la asíntota que dice menos 20 decibeles partido por década, dice que decae 20 decibeles cada vez que la frecuencia aumenta en 10 por. Y un decaimiento de 20 decibeles, 20, ya lo había hecho la clase pasada, 20 logaritmos en base 10 de algo. ¿Y ese algo cuánto tiene que valer? 10. O sea, 20 decibeles significa atenuación de 10 por cada vez que la frecuencia aumenta en 10 por. Y eso es simplemente un gráfico 1 partido por x. O sea, esto de menos 20 decibeles partido por década no es otra cosa que un gráfico 1 partido por x, que es la aproximación de esta ecuación a 1 partido por omega RC. No es fácil la primera vez que uno lo ve, así que no esperen quedarse con absolutamente todo lo que estoy diciendo. Después en electrónica y en señales posiblemente esto sea un poco más obvio. No es para nada difícil, Bode no es para nada difícil, son reglas y uno puede seguir reglas de manera muy sencilla. Tenemos también un tutorial de Bode que hicimos para el curso de electrónica, creo que sería bueno entregarlo aquí también, ¿te parece? Es un documento bien antiguo, pero es válido porque Bode no ha cambiado mucho en los últimos 60 años o más. Ya, entonces acabamos de ver cómo es el diagrama de Bode de una función de este tipo, de polo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, para frecuencias pequeñas tiende a cero, para frecuencias grandes tiende a
menos 20 decibeles por década, y a la frecuencia del polo tenemos menos 3 decibeles. Y tenemos también la fase, que típicamente es 0 para frecuencias bajas y menos 90 para frecuencias altas. Y dije típicamente. ¿Por qué dije típicamente? ¿Qué será eso? Signo. O sea, parece que la fase tiene el signo del polo. O sea, si el polo es negativo, lo cual es verdad en la gran mayoría de los sistemas que conocemos, en la gran, pero gran mayoría de los sistemas prácticos que vamos a ver en este curso. Si el polo es negativo, la fase va a ser negativa. Si el polo es positivo, la fase va a tener la misma forma, pero positiva. Entonces, no se confundan, siempre lo vamos a graficar así, porque siempre vamos a tener polos menores que 0. Pero si hay algún sistema extraño que tenga polos mayores que 0, la fase se invierte y queda positiva. Y la magnitud no cambia en nada. Para polos negativos o polos positivos la magnitud es la misma. ¿Hay preguntas? Ya vamos a ver lo que pasa cuando hay más polos. Ya. ¿Qué pasa cuando hay 0? Este es un diagrama, esta es una función de transferencia cuando hay un 0, 1 menos s partido por z. Entonces, ¿dónde está el 0? El 0 está en z, ¿cierto? Porque 1 menos s partido por z tiene que valer 0. Despejamos z, el 0 es s igual z. Entonces el 0 está en z. En ese caso la magnitud es la misma cosa, pero queda en el numerador. Y como queda en el numerador, entonces en vez de bajar sube. Pero sube a razón de 20 decibeles por década. ¿Qué significa eso? Sube 20 decibeles, o sea, se multiplica por 10. 20 decibeles extra es 10 por. 40 decibeles extra, ¿cuánto será? 100 por. 60 decibeles, ¿cuánto es? 1000 por. Y así. Entonces sube a razón de 20 decibeles por cada década, lo cual es una aproximación de este término. Este término, al aproximarlo, me queda omega partido por z. Lo cual significa que cada vez que yo aumento omega en 10 por, omega partido por z aumenta en 10 por. Eso es todo lo que dice este término. ¿De acuerdo? O sea, 20 decibeles es 10 por, cada vez que la frecuencia sube en 10 por. Y la fase es exactamente al revés del polo. La fase para ceros negativos, para ceros que están menores, que raro eso, parece un mal trabalengua, un cero negativo. No, pues el cero es cero, el cero no es negativo. No, estamos hablando del elemento, de la solución a esta ecuación, ¿cierto? Y la solución a esta ecuación me da un término al que le llamamos cero, pero el cero no necesariamente vale cero. Puede tener valores positivos, negativos, o en general puede ser un complejo cualquiera, ¿de acuerdo? Para ceros cuya parte real es negativa, entonces la fase va a ser positiva. Para ceros cuya parte real es positiva, la fase va a ser negativa. Aquí va otro trabalengua horrible. Entonces, un cero cuya parte real es positiva se comporta en fase como un polo cuya parte real es negativa. Y pueden inventar cosas de ese estilo, ¿de acuerdo? Suena feo, pero es cosa de mirar las ecuaciones. Si uno tiene dudas sobre las reglas, porque estas al final son reglas que nos permiten construir los diagramas de Bode, uno basta con mirar la ecuación. Ya lo hicimos la clase pasada, hicimos un Bode sencillo, simplemente evaluando la ecuación de magnitud y de fase para diferentes frecuencias. Entonces no es nada terrible. Entonces, ¿cuál es la regla? Para frecuencias menores que la frecuencia del 0, la magnitud es 0 decibeles.
Para frecuencias mayores que el 0, la magnitud crece a razón de 20 decibeles por década. Y para la frecuencia del 0, la magnitud es más 3 decibeles. Mientras que la fase va a ser 0 para frecuencias menores que un décimo de la frecuencia del 0, más 90 o menos 90 para frecuencias mayores que 10 veces la frecuencia del 0, más 90 en el caso de ceros negativos, menos 90 en el caso de ceros positivos, y exactamente más 45 grados o menos 45 grados a la frecuencia del 0, positivo cuando el 0 es negativo, negativo cuando el 0 es positivo. Insisto, parece un mal trabalengua. Si hay dudas, miren aquí, evalúen. No sé, pues yo aquí veo clarito, ángulo es menos tangente a la menos 1 de omega partido por z, donde z es el valor del 0 y omega es la frecuencia en la que estoy evaluando. Si omega es z, esto va a ser arco tangente de 1, negativo. Si omega es menos z, o si el 0 es negativo, esto va a ser positivo. Listo, es cosa de evaluarlo, ¿de acuerdo? Si no le creen a la regla, miren las ecuaciones. Las ecuaciones no mienten aquí. Entonces aquí hay un ejemplo que responde a tu pregunta. Sí, tú que estás mirando para el lado. Bosquejar el diagrama de Bode de la función de transferencia dada, que tiene muchas cosas. Muchas cosas, sí. Sí. ¿Por qué son 3 decibeles? En realidad no son exactamente 3 decibeles. ¿Por qué son 3 decibeles? A ver, si yo evalúo esto a la frecuencia del 0, omega es igual a z, porque estoy evaluando omega en z. Entonces es raíz de 1 más 1. Y raíz de 1 más 1 es como raíz de 2. Y 20 logaritmos en base 10 de raíz de 2, ¿alguien tiene una calculadora y lo puede calcular ahora? Así, ya, 1, 2, 3, ya. ¿Ah? ¿Cuánto da? 20 logaritmos en base 10 de raíz de 2. No da 3. ¿Cuánto da? 3,01. Es casi 3, pero es 3. ¿De acuerdo? Y lo mismo, si uno hace 20 logaritmos en base 10 de raíz de 1/2, eso da prácticamente menos 3. ¿De acuerdo? Entonces no es exacto, pero es casi idéntico. Ok, bosquejemos el diagrama de Bode de esta función. Oye, pero esta función es complicada. Yo no aprendí a bosquejar diagramas de Bode. Entonces, ¿cómo lo haríamos típicamente? ¿Cómo graficamos el diagrama de Bode? Yo soy Scilab, yo soy un computador. ¿Cómo lo hago? No, momento. La asíntota es la forma inteligente de hacerlo, pero yo soy un computador. Entonces, como yo soy un computador y no sé de asíntota, entonces lo que haría típicamente es decir, reemplazo S igual J omega, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener una función de J omega, tengo un numerador, tengo denominador, a esto le saco el módulo y grafico para diferentes frecuencias. Luego le saco la fase, que es el arcotangente de la parte imaginaria partido por la parte real, y grafico para diferentes frecuencias. Y así tengo el Bode. Como soy un computador, no sé hacerlo de otra forma. Pero, si yo pienso un poco, me doy cuenta de varias cosas. La magnitud va a ser el producto de las diferentes magnitudes. Pero si la magnitud yo la expreso en decibeles y los decibeles incluyen un logaritmo, ¿qué pasa con el logaritmo del producto? Se vuelve la suma. Entonces, cuando yo grafico el Bode de un producto, al aplicar decibeles, es como hacer el Bode de la suma de las magnitudes en decibeles. Y los que están en el denominador, ¿qué hago con eso? Los resto. Eso me explica un poco por qué el Bode de un polo es para abajo, mientras que el Bode del cero es para arriba.
porque los polos son iguales a los ceros, pero en el denominador. Estoy restándolo. Tiene sentido. ¿Y qué pasa con las fases? ¿Qué pasará con las fases? Porque los arcos tangentes... Ah, pero un momento, de aquí sale una fase, sale algo por ángulo algo, partido por otra cosa por ángulo algo. ¿Qué se hace con esas fases? Esas fases al final son como suma arriba y resta abajo. Entonces, para hacer el bode de algo complicado, todo lo que tengo que hacer es los bodes individuales y luego sumar las magnitudes o restarlas si están en el denominador, sumar las fases o restarlas si están en el denominador. Eso es todo. Eso es todo. Entonces aquí está este ejemplo. Determinamos la ubicación de los polos y 0. Lo hicimos ya. Resolvemos qué valores de S producen que esto sea 0. Aquí está. Es el valor de S que produce que esto sea 0. ¿Qué valores de S producen que esto sea, que este sea 0 y que este sea 0? Y ahí tenemos los polos. Luego graficamos. Entonces el módulo, como dije antes, puede ser calculado simplemente evaluando esto en J omega. Y calculamos la fase y nos da esto de aquí. Pero esto mismo es la superposición de los bodes de cada uno de los factores. Entonces, simplemente calculamos el bode de cada factor, hacemos los diagramas de bode individuales de las funcioncitas de transferencia, donde esta es esta función de transferencia, luego tenemos esta otra, o sea, tenemos 4 funciones de transferencia que graficar. Una es 10. ¿Qué fase tiene el 10? 0, independientemente de la frecuencia, 0. Tenemos otra función de transferencia aquí y otra aquí. Entonces vamos a graficar 4 bodes para 4 funciones de transferencia. 1, 2, 3, 4. Y yo sé graficar cada una de estas, entonces después sumo. ¿De acuerdo? El H1 dice que es 10. Y 10, si lo llevo a decibeles, 20 logaritmo en base 10 de 10. 10 logaritmo 1, 20. Me da 20 decibeles. Ahí está, 20 decibeles. ¿Y qué fase tiene? 0. Muy bien. Después lo vamos a hacer en la fase. Después tenemos que hacer este otro, el H2, que vemos que hasta la frecuencia 10 elevado a 2 debería ser 0 y de ahí en adelante debería crecer a razón de 20 decibeles por década. Entonces vemos H2, que hasta 10 elevado a 2 es 0 y de ahí en adelante crece a razón de 20 decibeles por década. Después vemos el tercero, que hasta 10 elevado a 6 es 0 y luego decrece a razón de 20 decibeles por década. Hasta 10 elevado a 6 es 0 y luego decrece a razón de 20 decibeles por década. Y hacemos lo mismo con este otro y tenemos 4 bodes seguidos. ¿Qué hacemos? Los sumamos. Para la magnitud simplemente sumamos 0 más 0 más 0 más 20 me da 20. Luego este empieza a subir, entonces todo esto empieza a subir, subir, sigue subiendo, hasta que aquí se detiene. Porque este gallo le está diciendo, mira, sube a 20 decibeles por década, pero este otro le está diciendo, no, momento, a partir de aquí tú bajas a razón de 20 decibeles por década. ¿Y cuál es la suma de subir 20 decibeles por década y bajar 20 decibeles por década? 0. Entonces esta cosa sube hasta que llega a esta frecuencia y aquí se queda. Y luego aparece otro polo que le dice, oye, ahora empieza a bajar a razón de 20 decibeles por década. Ahí está bajando a razón de 20 decibeles por década. Entonces, la suma de todos estos bodes nos da este bode. ¿Y en qué momento llegamos aquí 97 decibeles? ¿Cómo calculamos esto? Es como, una opción es evaluar. Otra opción es contar décadas. Yo de aquí a allá tengo 1, 2, 3, 4 décadas. En 4 décadas subo de 20 decibeles, son 4 décadas, a razón de 20 decibeles por década, 4 por 20, 80 decibeles, o sea, subí 80 decibeles, desde 20, subí 80, llegué a 100, pero hay que restarle los 3 decibeles de la frecuencia de este polo. Lo mismo aquí. Aquí se le suman esos 3 decibeles de la frecuencia del polo. Insisto, la primera vez que uno ve esto no es fácil. Y adivinen cuál es la única forma de aprenderlo bien. ¿Mm? Haciéndolo uno. Porque cuando uno lo ve en clase, a veces las cosas parecen fáciles. Si uno no lo hace, uno no va a aprender. Hay preguntas.
Buena pregunta. Es una asíntota entre 97 y 100 y llegaría hasta 100 si es que no hubiera un polo extra aquí y yo esperara hasta frecuencia infinito, llegaría a 100. En realidad nunca llega a 100 y de hecho el máximo no es 100, porque como es una asíntota y no alcanza a llegar a 100, el máximo de hecho va a estar cerca del 100 y uno puede calcularlo. ¿Cómo podrías calcularlo? Evaluando, por ejemplo, esto y derivando e igualando a cero. Esa es una forma de calcularlo. Ok, entonces no hay magia detrás de esto. Esto al final es una forma práctica de graficar respuestas en frecuencia a partir de funciones de transferencia. Como en la fase, a ver, la fase puede ser un poco más complicada. La fase de este factor 10 es siempre cero, porque la fase de algo que es escalar, algo escalar no tiene desfase, cero. Luego el H2, en 10 al cuadrado vale 45 grados. En 10 veces menos que 10 al cuadrado, o sea, en 10 vale 0 prácticamente, o 5,7, y en 10 a la 3 debiera valer casi 90 grados. Entonces, aquí está. En 10 vale 0, en 10 al cuadrado vale 45, y en 10 a la 3 vale 90. Y eso mismo uno lo hace con los polos también, y luego se suman, cara dura, se suman nomás. Sumo este más este más este más este, me da 0. Después sumo este más este más este más este, y me da esta subida hasta 90. Luego aquí va a empezar a decrecer, aquí decrece otro poco, y hay que hacerlo nomás, o sea, no hay magia en esto, hay que hacerlo. Y la fase da algo así. Oye, interesante. Entonces la fase parte en 0, lo cual significa que en esta función, si las frecuencias son chiquititas, el desfase va a ser 0. ¿Todos de acuerdo? Si uno la mira, si las frecuencias son chicas, es más o menos lo mismo que hacer que S vale ¿cuánto? Si S es J omega y la frecuencia es chica, es como decir que S vale 0. Si S vale 0, efectivamente, no hay desfase. Si S vale infinito, ¿cuánto será el desfase? Bueno, si S igual J omega vale infinito, el 1 prácticamente no influye aquí, y este gallo me aporta con más 90 grados de desfase, este me aporta con menos 90 grados de desfase, este me aporta con otros menos 90. Entonces, el desfase total va a ser más 90, menos 90, menos 90, va a ser menos 90. Para frecuencias muy altas yo esperaría un desfase de menos 90 grados. Ahí estamos. Muy bien. O sea, funciona. Esto funciona. Si ustedes agarran esto y lo grafican en MATLAB o en Scilab, funciona tal cual. Van a ver algo de ese estilo. Queda preguntarnos todavía cómo se grafica el bode de una función que contiene polinomios cuadráticos. ¿Por qué nosotros dijimos, cuando partimos con toda esta cuestión de diagramas de bode, que podíamos separar una función de transferencia arbitraria en polinomios de primer grado y en polinomios de segundo grado? ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde fue que dijimos eso? Bueno, lo dijimos en algún momento. Entonces, cuando es cuadrática, ¿qué hacemos? Entonces, tomemos, por ejemplo, este HDS, donde la salida es IC y la entrada es BIN. Por inspección, nosotros llegamos a esta función. Este es nuestro HDS. No, perdón, la salida es... ¿Cuál es la salida? BC, esa es la salida. Este voltaje es la salida y esta es la entrada. Entonces, llegamos a este HDS. ¿Saben cómo me di cuenta o no? Por las unidades. Es notable cómo uno cuando tiene una parte del cerebro dedicada a chequear unidades, en todos los cálculos que uno hace, uno encuentra errores. Entonces acostúmbrense, háganlo un hábito. Cada vez que hagan cualquier cálculo, que una parte de ustedes esté chequeando unidades. Como si uno tuviera varios minions en la cabeza y hay uno que está pendiente de las unidades, no hace nada más que mirar las unidades. Entonces, da HDS1 partido por ya, todo esto. Esta era la forma en que lo expresábamos
¿Cuándo hicimos esto? Cuando vimos respuesta transiente de sistemas de segundo orden. Y había una frecuencia natural y un factor de amortiguamiento, gracias. Que en este caso los podemos despejar a partir de estos valores. Muy bien, nos da un omega 0, nos da un z. Asumiendo que z es menor que 1, porque si z es mayor que 1 es trivial, son dos sistemas de primer orden, ¿cierto? Entonces en el caso de z menor que 1, subamortiguadas son dos raíces complejas conjugadas. En ese caso los polos se encuentran en, resolviendo la ecuación cuadrática, menos z omega 0 más menos j omega 0 raíz de 1 menos z cuadrado. Por lo tanto, y nosotros habíamos dicho que la frecuencia del polo es la distancia del polo al origen, la distancia euclidiana. ¿Qué distancia euclidiana? Es la distancia, o sea, si yo tengo polo aquí, es esa distancia, ¿cierto? Entonces podemos calcular y efectivamente es omega 0. La distancia es omega 0. Notar que en los casos críticamente amortiguados, dos raíces reales e iguales, y sobreamortiguados, dos raíces reales distintas, el polinomio se puede factorizar en dos polinomios de grado 1 y ya sabemos cómo hacer el bode porque lo hicimos hace 5 minutos. Entonces, podemos sacar magnitud y fase. La magnitud es 20 logaritmo en base 10 del módulo, que da algo un poquito feo. Y la fase es tangente a la menos 1 o menos arco tangente de parte imaginaria partido por parte real. Entonces esto también podemos evaluarlo por asíntotas, al igual que el caso anterior de primer orden. En este caso, cuando omega es mucho menor que omega 0, tendemos a 0 decibeles. Cuando omega es mucho mayor que omega 0, tendemos a algo que decrece con omega cuadrado. Si decrece con omega cuadrado, a ver, algo que decrecía con omega eran menos 20 decibeles por década. Algo que decrece con omega cuadrado, ¿cuánto será? 40 decibeles por década. Entonces esto decrece a razón de menos 40 decibeles por década. Y ahí está, menos 40 decibeles por década. Y en omega igual 0, bueno, hay que evaluar esto. Hay que evaluar esto en omega igual 0. ¿Qué pasa con la fase? Cuando omega es mucho menor que omega 0, la fase es 0. Cuando la frecuencia es mucho mayor que omega 0, la fase es la fase de dos polos. Y si un polo aporta con menos 90, un polo cuya parte real es negativa aporta con menos 90, dos polos van a aportar con menos 180. Y cuando cuando la frecuencia es la frecuencia del polo, la fase es exactamente menos 90 grados. Ya, y aquí pasó algo extraño, porque las asíntotas me dicen, mira, esto es así y esto es así. Pero ¿qué es este cerro extraño aquí? No, aquí no estamos viendo transiente. Recuerden que aquí estamos viendo diagramas de Bode y los diagramas de Bode asumen que el transiente ya se fue. Entonces hay algo aquí, y esto es frecuencia. Esto que está acá se llama peaking en frecuencia. Entonces la frecuencia tiende a subir. Veamos qué pasa exactamente. Entonces aquí introducimos el factor de calidad Q, y esto es típico en filtros y en sistemas de radiofrecuencia, que corresponde a muy grandes rasgos, tiene varias formas de definirlo, a una medida de la selectividad del circuito. Hay quienes lo definen de otra forma. En realidad está relacionado todo, pero tiene que ver con cuántas pérdidas tiene el circuito. Un factor de calidad alto significa que el circuito tiene pocas pérdidas. Entonces, mientras más alto es Q, más alto es el peak que se ve en el diagrama de Bode. Este Q rojo es mayor que el Q azul. Y Q tiene que ver con la selectividad. Es 1 partido por 2z. Y z, ¿cuánto era z? Porque lo teníamos en alguna parte, ¿no? Z es 1 partido por 2r. ¿Cómo hacemos que, si pudiéramos variar r, cómo hacemos que Q sea alto? Q es alto cuando z es bajo.
Y si Z es bajo, R tendría que ser muy alto. O sea, en este circuito R alto significa que se pierde mucha corriente por R o no se pierde mucha corriente por R. En el límite, cuando R es infinito y desaparece de este circuito. Ah, o sea, un R alto significa que no hay muchas pérdidas en R. Interesante. Otro ejemplo, bosquejar el diagrama de Bode de la función de transferencia Vout partido por Iin del circuito para diferentes valores de Q. Q. RLC. Este circuito RLC le llaman circuito tanque. Y algo de esto ya hemos visto antes, ¿no? Cuando hablamos de respuesta transiente. ¿Sí? Y veíamos que este circuito responde ante un escalón más o menos así, ¿se acuerdan? Y había un factor de amortiguamiento y había una frecuencia natural y otras cosas. Bueno, este circuito se llama circuito tanque, ¿y saben por qué? Porque almacena energía. Entonces es como un tanque, como un contenedor, no como un tanque de combate, sino que un tanque contenedor que almacena energía entre L y C. Y algo de eso disipa a través de R. Pregunta, mirando el circuito, ¿cómo logramos un gran factor de calidad? ¿Con R grande o R chico? Factor de calidad se relaciona con las pérdidas del circuito. R muy grande, ¿de acuerdo? Y si tuviéramos un circuito RLC serie, ¿cómo logramos un gran factor de calidad? Con un R chico. Entonces, mejor no aprender cosas de memoria, porque yo aprendo que R grande, buen factor de calidad, no siempre. ¿De acuerdo? Ok, entonces calculamos Zin de S, que es la función de transferencia que nos interesa. No, mentira, no es la función de transferencia. Finalmente llegamos a Vout a través de Zin. Entonces tenemos Vout, es Iin por este Z, que es R paralelo L paralelo C, y el L tiene impedancia SL, y C tiene impedancia 1 partido por SC. Entonces llegamos rápidamente a un resultado. Y de aquí podemos despejar omega 0, podemos despejar factor Z y podemos obtener Q. Y efectivamente Q es proporcional a R. A medida que aumentamos R, y esto ya lo sabíamos sin haber mirado la ecuación. Se fijan que a veces uno mirando el circuito puede encontrar un montón de información. También para mejorar la calidad, ¿sí puedes jugar con el condensador? Puedes jugar con este y puedes jugar con este para mejorar el factor de calidad. De acuerdo, sí, puedes jugar con ello. Pero tú puedes también reducir las pérdidas, que fue lo que hicimos acá. Pero sí, efectivamente los tres influyen en el factor de calidad. Muy bien. Entonces determinamos los ceros y los polos. ¿Cuántos ceros tiene este circuito? Por inspección, mirándolo así. Ceros. El cero es cuando el numerador se hace cero. Ya, ¿y cuándo el numerador se hace cero? Cuando S vale cero. O sea, ¿cuántos ceros tiene? Un cero. ¿Y el cero dónde está ubicado? En cero. No vimos ese caso, pero no se preocupen, en el tutorial que vamos a entregar está ese caso. Y hay dos polos que también pueden ser calculados fácilmente, ustedes ya saben, simplemente resuelven esta ecuación cuadrática, llegan a los polos. Resolver la ecuación cuadrática, esto es como ax cuadrado más bx más c igual 0, y de aquí sacan los dos polos, donde a vale ¿cuánto? El término que acompaña a ese cuadrado, 1 partido por omega 0 cuadrado. Y b vale 1 partido por omega 0q. Y c vale 1, ¿de acuerdo? Todos saben hacer eso, ¿no? Todos saben agarrar esta ecuación cuadrática, igualarla a 0 y calcular los dos polos, ¿sí? Perfecto. ¿Alguien no sabe hacerlo? Es que es importante. Dependiendo del valor de Q, los polos pueden ser ambos reales y distintos, que es un caso sobreamortiguado, en cuyo caso en realidad estamos tratando con dos sistemas de primer orden aislados. Reales e iguales, caso críticamente amortiguado, Z igual 1,
que son dos polos reales e iguales, o complejos conjugados, caso subamortiguado z menor que 1. Y así, como Q vale 2z a la menos 1, debería decir ahí. Ah, ahí está el menos 1. Sí, qué divertido, no me había dado cuenta. O sea, esto va aquí. ¿Ah? Es 2z a la menos 1, 1 partido por 2z. Entonces tenemos, cuando z es mayor que 1, q es menor que 0,5, z igual a 1, q igual 0,5, z menor que 1, q mayor que 0,5. Entonces, por lo tanto, para q menor que 0,5, que es el caso de dos polos reales y distintos, tenemos dos polos reales y distintos. Dos polos negativos que se alejan en la medida que q disminuye. O sea, si q es muy chico, se alejan los polos. Para q igual 0,5, que es el caso crítico, los dos polos están exactamente a la misma frecuencia. Dos polos negativos en omega 0. Y para q mayor que 0,5, que es lo mismo que decir z menor que 1, tenemos dos polos complejos conjugados. Apareció una J ahí. Apareció esa J. Efectivamente, los polos están ubicados en frecuencia omega 0, pero son complejos conjugados, o sea, tienen una parte real negativa y una parte imaginaria. Para un polo positiva, para el otro polo es negativa. Entonces son dos polos complejos conjugados. Oye, ¿podrían tener polos que no sean complejos conjugados? O sea, ¿podrían tener algo así? El álgebra de polinomios dice que no. ¿De acuerdo? Perdón, como no podemos tenerlo, no puedo dejarlo. Ya. Entonces el diagrama de Bode va a quedar una cosa así, más o menos. ¿Este peaking en frecuencia era para Q alto o bajo? Q tenía que ver con la selectividad. O sea, si tiene un gran peaking en frecuencia, Q debiera ser selectivo, ¿cierto? Q es alto. Q alto porque es selectivo. Selecciona este rango de frecuencia y las otras no las deja pasar. Entonces un filtro selectivo. Filtro, dije filtro. Este es Q alto y este es Q bajo. Oye, y la fase puede ser cualquier cosa en realidad. Se fijan que es terrible. La fase con Q alto es una cuestión horrible. Oye, y esto tiene pendiente chica, pendiente grande, pendiente chica, pendiente grande, pendiente chica. Oye, qué horrible. Ah, es simétrico. Sí, es simétrico en torno a eso. ¿De acuerdo? Pero lo otro interesante es que aquí la fase cambia de un paraguaso, mientras que aquí la fase cambia lentamente, pero siempre la fase vale lo mismo en omega 0, que puede ser menos 90, en este caso dos polos dicen que la fase vale menos 90, ¿y por qué aquí la fase vale 0? No, aquí la fase vale 0, porque este 0 está agregando más 90 grados de desfase, y estos dos polos en la frecuencia del polo tienen menos 90, menos 45, menos 45. Entonces, más 90 menos 90 me da 0. Por eso es que la fase vale exactamente 0 en la frecuencia del polo. Muy bien. Tratemos de entender un poco mejor este resultado desde un punto de vista cualitativo. ¿Me interesa el punto de vista cualitativo? Generalmente sí, porque ayuda a desarrollar intuición. A alta frecuencia, el capacitor, ¿cómo se comportan los capacitores a alta frecuencia? Como un cortocircuito. Entonces, a alta frecuencia, el capacitor se comporta como un cortocircuito, por lo tanto, toda la corriente se va por allá, el voltaje es prácticamente cero. Vout es chico. A alta frecuencia, Vout es chico. A baja frecuencia, L se comporta como un cortocircuito. Eso es lo que habíamos aprendido, ¿no? A ver, el ZL es, ¿cuánto era? S por L, y a baja frecuencia S chico, por lo tanto ZL es chico, tiene impedancia chica, por lo tanto es como un cortocircuito. A baja frecuencia, L es tan chico que Vout es chico. Entonces Vout es pequeño a baja frecuencia, Vout es pequeño a alta frecuencia. Vout es pequeño a baja frecuencia, Vout
es pequeño a alta frecuencia. Y hay alguna frecuencia intermedia en que estos dos se matan mutuamente. Y el circuito queda exactamente como si fuera una pura resistencia. ¿Las resistencias tienen desfase? No. Entonces, hay algún punto en que estos dos se matan mutuamente y el circuito queda sin desfase y se ve resistivo. Solo a esta frecuencia el circuito se ve puramente resistivo. Y como se ve puramente resistivo, la corriente aquí tiene tres caminos, R, L y C. Pero a esa pura frecuencia, L y C se cancelan mutuamente y la corriente pasa solamente por R. Y al pasar solamente por R y no distribuirse en un paralelo, si no lo distribuye en paralelo, tiene el valor máximo, no de corriente, de voltaje. ¿De acuerdo? Porque cuando pongo muchos elementos en paralelo, para una misma corriente, los elementos en paralelo bajan su impedancia, baja el voltaje. Entonces el valor máximo de voltaje lo voy a tener cuando quito elementos en paralelo. Valor máximo de voltaje es cuando quito elementos en paralelo. O sea, un análisis intuitivo así, al ojo, ayuda a ver varias cosas. Entonces, a partir de ahora ustedes pueden agarrar este circuito y decir, mira, no he calculado ni una ecuación. Sin embargo, puedo decir que a baja frecuencia esta cosa va a ser un cortocircuito, por lo tanto a baja frecuencia no va a haber voltaje. A alta frecuencia este otro va a ser un cortocircuito. Entonces, en alguna frecuencia intermedia, estos dos se tienen que cancelar. Y tenemos puro R. Visto de otra manera, antes de omega 0, o sea, frecuencias menores que omega 0, el elemento dominante es el inductor. Y por eso la fase de más 90 grados. Más 90 grados. Elemento inductivo. Pasado omega 0, el elemento dominante es C, y por eso la fase de menos 90 grados. Y en el punto medio se cancelan los efectos de L y de C y queda R. Se dice que este circuito actúa como filtro pasabanda, ya que deja pasar una banda de frecuencia. Lo están viendo, ¿no? Deja pasar una banda de frecuencia y atenúa todas las demás frecuencias. En la medida que nos alejamos de los extremos, deberíamos alcanzar un máximo de Vout, por ende, un máximo de Zin. Esto ocurre en omega igual a omega 0 cuando se anula la parte reactiva de la impedancia, es decir, Zin es R. Y es lo que les contaba antes. Visto, no, esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Sí, se dice que este circuito actúa como filtro pasabanda. A mayor Q, más alta es la selectividad del filtro, la banda es más angosta. Ya, pues hablemos de filtro ahora. Cristóbal no me tenía fe, pero yo puedo apretarle el acelerador de repente. Un filtro consiste en un circuito que deja pasar señales. Claro, yo puedo apretar el acelerador y todos quedan colgados, ya. ¿Duda? ¿Hay duda o no? Sí, hay duda. A ver, si tú tienes una... No aprendas cosas de memoria, pero si tú tienes una corriente de entrada que se divide en varios R's, R paralelo R es un R muy chico. Y el voltaje va a ser por ley de Ohm I por R. Si R es chico, el voltaje es chico. La única forma de hacer que este voltaje sea grande es matando un par de estos R. Pero había uno que en realidad no era un R, era una impedancia, que tiene una especie de R que depende de la frecuencia. No, ahí cambia, ¿cierto? Ahí cambia. Si tú pones aquí una fuente de voltaje, el voltaje es fijo y la corriente cambia. Entonces, todo depende de qué función de transferencia usar. Va a tener un valor pico en una frecuencia en particular. O sea, por ejemplo, esos audífonos que están de moda que dejan pasar los tonos bajos. No comulgo mucho con las modas, como podrás darte cuenta, pero cuéntame de eso, porque no los conozco. Hay audífonos que atenúan las frecuencias altas. O sea, como que los bajos se escuchan más que los... Oh.
puede ser, por ejemplo, para baja frecuencia, o puede ser que tenga una forma de bode así, puede ser, ¿de acuerdo? Que amplifica más los bajos. ¿Y eso lo modelan jugando, poniendo un capacitor más, poniendo un inductor más? Puede ser así, o puede ser, y esto no es broma, que diseñaron un parlante malo, que responde mejor a los bajos, y dijeron, chuta, ¿qué hacemos con esto? Ah, parece que a alguien le gusta, usémoslo. Y lo vendemos más caro. Eso puede ocurrir también, o sea, no me extrañaría. Pero, o sea, hay mucho de serendipia en el marketing también. Pero sí, puede ser que hayan tratado de hacerlo intencionalmente así. Y eso significa que el parlante, por ejemplo, responde de una forma, puede que no tenga elementos capacitivos e inductivos. Es posible que la forma del parlante o el tamaño del parlante haga que responda mejor a cierto rango de frecuencia. Eso es típico, es bien típico. Ya, muy bien. ¿Más preguntas de Bode? A ver, yo sé que puede haber dudas todavía, porque esto fue como ¡guau! En poco tiempo. Lo que tienen que hacer es lo que les dije antes. Alguien dijo por ahí que una buena forma de aprender es haciendo. Yo creo que esa persona está equivocada. La única forma de aprender es haciendo. Así que, por favor, háganlo en sus casas. Léanse este tutorial que vamos a subir, que explica, digamos que esto mismo, pero expandido. Entonces lo van a leer y combinando con lo que aprendieron hoy día, van a entenderlo mejor. A partir de esto, yo puedo pedirles, por ejemplo, oye, grafícame el bode de esta función de transferencia. Y lo vamos a hacer, en las tareas lo vamos a hacer. Y pueden graficarlo por asíntota o pueden graficarlo evaluando la función de transferencia en diferentes frecuencias o pueden hacerlo incluso por SPICE. Así que a partir de ahora ustedes ya saben bode, ¿de acuerdo? Filtros. ¿A quién les suena filtro en la vida? ¿Así usan filtro? ¿Ah? En la piscina, ¿qué hace el filtro? Filtra, ¿de acuerdo? O sea, se queda con algunas cosas que no nos gustan. Yo uso filtro todos los días, porque a mí me gusta mucho el café, y yo filtro mi café. Yo tomo café filtrado todas las mañanas, varias veces, de hecho. ¿Ah? Entonces lo que hago es que el filtro hace una mezcla, deja pasar el café, que es la parte que yo encuentro deliciosa, y el resto, ¡uy, café, qué rico! Y el resto queda en el filtro. Entonces el filtro deja pasar algunas cosas y no deja pasar otras. Es como un tamiz. ¿Conoce la palabra tamiz? ¿Sí? No. Es una malla, ¿cierto? Y se le echa tierra encima y se hace así. Y después de eso, piedras grandes quedan sobre esta malla y las piedras más chiquititas pasan otra vez. Bueno, eso es un filtro. Un filtro eléctrico consiste en un circuito que deja pasar algunas señales o componentes de frecuencia de una señal dependiendo de su frecuencia. O sea, selecciona por frecuencia. Eso es la gracia del filtro. Como el nombre lo dice, se trata de un filtro. ¿Será el único tipo de filtro que existe? ¿Será el único circuito capaz de elegir alguna parte de una señal, dejándola pasar y no elegir otras partes de señales? No, existen filtros extremadamente complicados. Estos son filtros lineales. Estos que estamos viendo aquí son filtros lineales que agarran un espectro de frecuencia de entrada, ya se lo están imaginando, ¿no? Una señal, yo puedo ver la frecuencia. ¿Han visto un ecualizador gráfico alguna vez que muestra en tiempo real cómo se mueve la frecuencia? Bueno, agarro un espectro limitado de frecuencia, eso lo dejo pasar y las demás las elimino. Eso es un filtro lineal. Y como este curso de circuitos lineales, vamos a ver filtros lineales. Entonces, ya llevamos dos clases, clase anterior y anteanterior, estudiando filtros, solo que no nos habíamos dado cuenta. Entonces, este es un ejemplo. Esto es una antena que está recibiendo un montón de frecuencias diferentes. Estas son típicas frecuencias de radio. Esta es una estación de radio, esta es otra estación. Creo que esta la escucho yo, me suena haberla visto en mi dial. ¿Cuál es esta? Creo que es Futuro, ¿no? Y esta no sé cuál es. ¿Ah?
No sé, yo no sé de eso. Bueno, llegan diferentes frecuencias y la antena recibe todas estas frecuencias y un filtro pasabanda deja pasar únicamente una de las radios. Esa es la forma más simple, ¿ah? Hay formas mucho más complicadas, ¿sí? Por lo que vimos antes, que al final la radio es una clase de potenciómetro, yo varío la resistencia y eso es una frecuencia. Algo así. De hecho, algo así, en lo que tú puedes variar de alguna forma, por ejemplo, el R, ¿ah? Pero tal vez no estás variando el R, porque el R en realidad te dice cuán selectivo es. Tal vez tú quieres un R muy, muy grande. Entonces tú quieres variar el omega cero, que tal vez es variando este y o este otro. Entonces, omega cero, por aquí estaba omega cero, ¿no? Claro, entonces uno va eligiendo, ¿de acuerdo? En la práctica, ¿cómo se hacen estas radios? Ya, nos vamos a atrasar un poquito, pero las radios digitales en realidad son analógicas. Los sintonizadores digitales en realidad son sintonizadores analógicos que en vez de un capacitor utilizan un diodo polarizado en forma inversa. Y cuando los diodos son polarizados en forma inversa, su capacitancia varía con el voltaje de polarización. Entonces, si yo cambio el voltaje de polarización, cambio C. Por lo tanto, al cambiar el voltaje de polarización, puedo mover esto a la derecha o a la izquierda. Esa es una forma de hacerlo. ¿Y cómo chequeo que estoy en la frecuencia correcta? Usando, por ejemplo, un PLL, que es un circuito que en español sería algo como bucle enclavado en fase. Y en inglés sería algo así como phase lock loop o loop bloqueado en fase. Y lo que hace es perseguir una fase. Es como una especie de circuito de control con realimentación. De ahí viene el loop de realimentación. ¿Han visto realimentación en algún curso? ¿Realimentación la han visto en algún curso, no? ¿No? ¿Nadie ha visto realimentación nunca? Bueno, la próxima semana vamos a hablar de realimentación, porque vamos a empezar con operacionales, y los operacionales operan en realimentación. Entonces, para que se hagan una idea de lo que es realimentación, ¿alguien conoce lo que es un control crucero en un vehículo? ¿Qué es un control crucero en un vehículo? Uno puede fijarle una velocidad. ¿Y qué hace el auto? ¿Acelera o frena? ¿Para qué? Acelera o deja de acelerar para mantener una velocidad constante. Eso es un loop de control. En electricidad y en electrónica en particular usamos loops de control todo el tiempo. Y eso recién vamos a empezar a verlo en la próxima clase. Pero los dejo con esa idea, ¿ah? Control crucero. Si alguien no sabe lo que es control crucero, googleelo, por favor. Ojalá lo tengan más o menos visto de aquí a la próxima clase. Entonces eso es un filtro. Un filtro puede ser de primer orden, segundo orden, etcétera, dependiendo esto del número de polos que tenga. Se pueden encontrar amplios tratados sobre filtro en la literatura, todo ello basado en cómo debería verse el diagrama de Bode del filtro. O sea, para hacer un filtro, yo no parto diseñando el circuito, mira, aquí ponle un R para que la cuestión baje un poco más por acá. No. Cuando uno diseña un filtro, uno dice cómo quiere que sea el diagrama de Bode. Yo quiero que sea así, por ejemplo. Y para ese diagrama de Bode en particular, yo busco una topología de filtro y elijo los valores de los componentes para que me den esa forma del diagrama de Bode. En este curso solo estudiaremos filtros básicos y más que nada nos preocuparemos de introducir el concepto con énfasis en sus diagramas de Bode y en análisis cualitativo. Insisto, esta parte del curso, lo dije hace 2 clases, no es súper profunda. Van a quedarse con dudas, necesariamente. Y las van a resolver eventualmente en cursos de electrónica, en cursos de señales o en otros cursos. ¿Se acuerdan de la cebolla, no? Estamos viendo la primera capa de la cebolla. Esa es más o menos la analogía. Uno puede reconocer a qué tipo de filtro corresponde un determinado circuito a partir de lo que las ecuaciones dicen
Es más, uno debería ser capaz de reconocer el filtro mucho antes de plantear las ecuaciones. ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo reconocer un tipo de filtro sin haber planteado ecuaciones? Ya lo hicimos. Un capacitor en baja frecuencia es un circuito abierto. Y en alta frecuencia un cortocircuito. Un inductor a baja frecuencia, un cable, un cortocircuito. A alta frecuencia, como un circuito abierto. Haciendo eso, evaluando en baja, media y alta frecuencia, uno puede decir si un filtro corresponde a un pasabajos, pasaltos, pasabanda o rechazabanda. Este sería un pasabajos, este sería un pasalto, este sería un pasabanda y este rechazabanda. Oye, ¿por qué querríamos un rechazabanda? Para no escuchar algo que está en una frecuencia muy particular. Por ejemplo, no, el karaoke funciona de otra forma. Por ejemplo, si es que estamos tratando de medir algo con mucha precisión y lo estamos alimentando con una fuente que viene de acá. Adivinen qué frecuencia vamos a estar mirando todo el rato. Va a aparecer un pic en 50 Hz inevitablemente. Y si hacemos este filtro rechaza banda, que en inglés se llaman notch, a 50 Hz vamos a matar esos 50 Hz y vamos a escuchar todo lo demás. Oh, interesante. ¿Y qué pasa si yo pongo, por ejemplo, un fotodiodo, que es algún tipo de dispositivo electrónico que se aprende en 2413 electrónica? Yo soy el profesor de ese curso, por si alguien quiere saber más. Yo sé que hay varios mecánicos que deben estar, ¿por qué elegí esta especialidad? No, broma, broma. Es broma. Oye, yo siempre bromeo con esto, pero cada uno debe hacer lo que más le guste hacer, porque hay un lugar en la sociedad para cada uno de nosotros. Y nosotros no podemos hacer lo que nos dijeron que hiciéramos, porque era más, no sé, probable conseguir pega o ganar más plata, o porque mi papá fue esto y mi abuelo también fue esto. Uno tiene que hacer lo que le gusta, y es la única forma de ser feliz. Si ustedes van a trabajar en la misma cosa durante los próximos 40 años, hagan algo que les gusta, po. No hagan cualquier tontera. Así que cuando yo bromeo con eso, después no lleguen a la casa y digan, pucha, Busle me dejó pensando. Mm. Bueno, y si los dejé pensando, tal vez por algo, tal vez porque realmente ustedes podrían haber elegido otra especialidad. Quizás con este curso se están dando cuenta que definitivamente se equivocaron en irse a eléctrica, porque lo odian, realmente odian circuitos. Bueno, eléctrica no es solo circuito, pero si alguien ha llegado a esa conclusión en este curso, alguien que posiblemente esté en su casa ahora, porque diga yo no vine, no voy más a clase de circuito, chuta, cambiarme de especialidad a esta altura sería perder un 365 días, 366 si es bisiesto. No es nada, un año a estas alturas de la vida no es nada. Uno puede perder 1 o 2 años sin ningún problema. Uno puede perder 3 años tranquilamente para no hipotecar un futuro de pasarlo mal, un futuro de levantarte en la mañana todos los días y decir, ¿qué mierda estoy haciendo aquí? No, porque ya no aguanto más. Así que porfa, hagan lo que les gusta. Y todos se fueron así. Ya. Pasa abajo, pasa alto, pasa banda, rechaza banda. Hay más tipos, uno podría inventar cualquier cosa, pero al final estos son como los 4 tipos de texto, de libro de texto. A continuación vamos a ver algunos ejemplos simples de los 4 tipos de filtros con su respectivo análisis cualitativo. Entonces está el pasa abajo. Oye, saber que esto es un pasa abajo, cuando la entrada es un voltaje y la salida es un voltaje, debería ser un ejercicio que ustedes hagan por inspección. Vamos a hacer un ejemplo a continuación. ¿Sí? Por supuesto, porque son bodes y los bodes ya vimos que son evaluar una función de magnitud en un espectro de frecuencias que es continuo. Entonces, chuta, ¿cómo hacemos que algo sea más selectivo en frecuencia? Cambiando Q, necesariamente. Y Q tiene que ver con las pérdidas, tiene que ver con la selectividad. Hay todo un tema con el diseño de filtro. Si tú quisieras, por ejemplo, ¿qué?
necesita un filtro más selectivo. ¿De acuerdo? Pucha, pero acabamos de ver que un filtro de primer orden me da una selectividad de 20 decibeles por década, lo cual significa que yo tengo que aumentar la frecuencia en 10 por para bajar, silencio, están muy ruidosos por allá, para bajar en 10 por la amplitud. O sea, es súper poco selectivo. ¿Qué pasa si hago un filtro de segundo orden? Tengo 40 decibeles por década, ese es un poco más selectivo. Un filtro pero muy selectivo, tiene muchos polos. O sea, si yo quisiera hacer un filtro, por ejemplo, que le llaman pared de ladrillo, en frecuencia, necesito infinitos polos. Es muy caro hacer un filtro pared de ladrillo. En la práctica los filtros se parecen más a esto. Y hay que diseñarlos dentro de lo que yo pueda tolerar. Entonces yo me especifico, por ejemplo, mira, quiero que de aquí a allá la atenuación sea un cierto valor. Quiero que de aquí a allá la ganancia sea un cierto valor y dibujo un filtro que me permita lograr esas características. Además, existen varias formas matemáticas de hacer estos filtros. Por ejemplo, existen polinomios de Chebyshev que hacen que los filtros para un mismo orden sean más selectivos. Pero los de Chebyshev tienen un pequeño ripple en frecuencia. Están los de Butterworth, que no son tan selectivos, pero son máximamente planos en la banda pasante. Existen los filtros de Bessel, existen los filtros de Chebyshev inverso, y así existen los elípticos, hay muchos tipos de filtros. Y la diferencia entre todos esos filtros de diferentes tipos depende de qué ecuaciones yo uso para diseñarlo, que resultan en ubicaciones de polo diferentes. Por ejemplo, el filtro de Butterworth tiene ubicaciones de polo más o menos así. Y el de Chebyshev va a ser parecido, pero con algunos ceros aquí. Y el elíptico va a tener una forma un poco elíptica ahí. Entonces, la forma del filtro para un mismo orden, para un mismo número de polos, tiene que ver con la ubicación de los polos. Y los polos, la ubicación, chuta, ¿y cómo era eso? Porque algo de eso hablamos en algún momento, ¿no? Ubicación de polos, dijimos que teníamos el plano S, que sigma, j omega, polos, y un polo significaba, ¿se acuerdan de este gráfico, no? Significaba que de aquí caía una especie de manto. Y entonces, si yo pongo varios polos, tengo varios mantos como superpuestos, y luego evalúo en el eje j omega y me queda algo. Y esa proyección en el eje j omega es mi diagrama de Bode. Entonces, si yo muevo la ubicación de un polo, voy a cambiar un poco la forma del diagrama de Bode. Es notable, ¿sí? Todo está relacionado. ¿Ah? Si tiene infinitos polos, sí. Chuck Norris una vez lo hizo. ¿Sí? El gráfico es esto. Sí, esto, de acuerdo. O sea, si yo quiero un pasabanda, por ejemplo, ¿cómo haría un pasabanda? Oye, para los que no entendieron, cuando digo que Chuck Norris una vez lo hizo, significa que nadie más puede hacer un filtro perfecto, a menos que use infinitos polos. Dame un segundo, estoy respondiendo acá, luego allá. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, algo que sea selectivo y que tenga polos aquí, tendría que poner, por ejemplo, polos aquí. Entonces, eso, y cero aquí. Si pongo cero aquí, voy a tener algo, esos polos van a provocarme, y voy a tener algo así. Pero como los polos tienen que ser complejos conjugados, probablemente voy a tener algo así. Los ceros también son complejos conjugados, entonces ahí voy a tener un pasabanda. ¿De acuerdo? Es difícil, pero si uno lo ve, si uno ve el resultado, uno lo entiende. Ahora sí. Eso es. Y en magnitud y fase por separado, eso es. Realmente eso es. Ya, muy bien. Entonces, cuando yo analizo esto al ojo, cuando yo miro esto con mis ojos y veo V in, V out, a ver, a baja frecuencia el capacitor, ¿qué es? Ya, pues estas tienen que decirla así al tiro. Nunca he sabido hacer sonar los dedos. ¿Ah? A baja frecuencia es un
Ya, pues pónganse de acuerdo. A baja frecuencia un capacitor es un circuito abierto. Entonces a bajas frecuencias, si esto es un circuito abierto, ¿qué corriente va a haber aquí? Cero. Si hay cero corriente, hay cero corriente acá. Si hay cero corriente, hay cero caída de tensión en R, por lo tanto Vout igual Vin. Deja pasar baja frecuencia. A alta frecuencia el capacitor es un cortocircuito, y si es un cortocircuito, Vout es cero. Entonces alta frecuencia es cero, baja frecuencia es deja pasar todo. Perfecto, un pasabajo, listo. Baja frecuencia, alta frecuencia. La frecuencia omega C del filtro corresponde a la frecuencia de corte del filtro. Y es una definición arbitraria, pero se define arbitrariamente como el punto donde hay una caída de 3 decibeles, que en realidad no es exactamente 3 decibeles, sino que es una caída de raíz de 2. Y raíz de 2 es casi 3 decibeles. Ojo, esta frecuencia no corresponde siempre a la frecuencia del polo. Si tenemos más polos, por ejemplo, un filtro pasabajo de segundo orden con 2 polos a la misma frecuencia, en lugar de los polos, en el lugar de los polos la atenuación es de 6 decibeles en vez de 3 decibeles. Entonces la frecuencia de corte va a estar un poquito corrida. Aquí tenemos un filtro 24 a 27, 3 decibeles. Este será de primero o de segundo orden. 3 decibeles ahí, primer orden, menos 20 decibeles per década. La ganancia en la banda pasante, que también le llaman pasabanda, depende de la traducción del libro. Yo le llamo banda pasante, pero la mayoría parece que le llama pasabanda. No tiene por qué ser necesariamente 0 decibeles. La caída de 3 decibeles se mide con respecto a la ganancia de la banda pasante o de la pasabanda, no a partir de 0. Entonces, si yo tengo un circuito que tiene una ganancia, a la frecuencia del polo cae en 3 decibeles respecto de su banda pasante, respecto de su nivel en DC en este caso. Notar que en este caso particular la frecuencia de corte corresponde al inverso de la constante de tiempo tau del circuito. Mientras más lento el circuito, mayor constante de tiempo, más le cuesta dejar pasar señales de frecuencia alta y por lo mismo la frecuencia de corte del filtro es menor. Un excelente ejercicio, cuando dice un excelente ejercicio, tienen que hacerlo, es estudiar los contenidos de esta clase y comparar los resultados aquí presentados en el dominio de la frecuencia con los resultados obtenidos en el dominio del tiempo cuando estudiamos circuitos de primer y segundo orden. Y cuando atenuábamos más o atenuábamos menos, sería súper bueno hacerlo. Toma nota, Cristóbal. Otra cosa que deberíamos hacer en la tarea, seguramente ya la tenéis lista, es capacitor de acoplamiento. Otro tema importante que vale la pena conocer. Filtro pasaltos. Oye, todo lo que estoy viendo ahora, por supuesto, admite todo lo que ya sabemos de circuito hasta ahora. Por ejemplo, superposición. Y si yo tengo diferentes entradas a un circuito, la salida va a ser la superposición de diferentes entradas. Ya, o sea, eso aplica, ¿de acuerdo? Un pasalto. En función de, para todo. Es lineal, si es lineal, superposición aplica. Todo aplica. Ya, y llegamos al final de la clase porque mi reloj me dice que terminó. Próxima clase, terminaremos filtros. Próxima clase, por favor, tráiganse leído el tutorial de Bode, que vamos a publicar dentro de muy poco. Y próxima clase, de aquí, silencio, que hay una pregunta, y voy a responderla ahora. Y una pregunta que les interesa a todos, porque tiene que ver con el formulario. ¿Leí tu mente, no? ¿Sí? ¿Leí tu mente? Sí. Formulario el viernes, por favor. Hasta hoy día entra en la prueba, sí. ¿Cuántas hojas de formulario? ¿Qué hay? ¿3? Y 3 hojas. 3 hojas por ambos lados. Ya, acuérdense de pensar, de darle una meditación. Cuando se estén quedando dormidos y estén pensando en Warcraft o en la serie que están viendo, en vez de eso, piensen en la velocidad crucero de un vehículo. Piensen en eso, porque me van a ayudar con la clase del lunes. Nos vemos.
Ah, 3 hojas